Los jóvenes de hoy en día ya no se esfuerzan, no quieren ahorrar y solo piensan en los placeres que ofrece el mundo desarrollado. Son frases que seguramente habremos escuchado más de una vez en redes sociales o debates políticos. Cada vez hay mayor división generacional, llegando a confrontaciones entre la población adulta y la población más joven, donde la adulta recrimina a los jóvenes estas cuestiones, mientras los jóvenes acusan a los adultos de haberse criado en un mundo donde todo era más fácil y que ahora los jóvenes ya no tenemos esas ventajas. ¿Quién de los dos tiene razón? Por sorprendente que a algunos les parezca, ambos lados tienen su parte de razón. El mundo ha cambiado mucho en los últimos 50 años y cosas que antes parecían completamente normales ya no lo son. Y en el mundo moderno han surgido todo tipo de novedades que antes solo eran producto de películas de ciencia ficción. Todos los cambios que han experimentado nuestras economías en estos 50 años están generando esa brecha generacional donde unos se han criado en un mundo y otros en otro completamente diferente. Nunca antes el planeta había experimentado tantos cambios en una ventana tan pequeña de tiempo. Antes los avances eran lentos y había tiempo para adaptarnos, pero desde la aparición de Internet, los teléfonos móviles, el ordenador, las innovaciones financieras han hecho que el mundo esté cambiando a un ritmo vertiginoso. Y en este vídeo profundizaremos en este debate viendo cómo eran las cosas antes y por qué ahora todo lo que antes parecía normal ya no lo es. Así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. La primera generación de la que vamos a hablar es la de los baby boomers, también conocidos como boomers coloquialmente. Este grupo de personas comprende a los nacidos entre los años 1946 y el 1970 aproximadamente. Se les llama así porque nacieron durante la explosión de natalidad posterior a la Guerra Mundial. Por razones evidentes, entre el 38 y el 46 la natalidad mundial no estaba como para tirar cohetes, pero una vez se puso fin al conflicto entrábamos en un periodo de prosperidad nunca antes visto en la historia. Fueron los años donde se popularizó el término de la clase media, una nueva clase social que se caracterizaba por poder permitirse todos los bienes indispensables para vivir, ya sea la vivienda, coche, comida, luz, agua, y encima podían permitirse una serie de lujos que hasta ese momento solo estaban reservados para las clases más altas de la sociedad, como por ejemplo irse de vacaciones. En este contexto se crió la generación de los baby boomers, la cual también sería testigo de grandes cambios tecnológicos y sobre todo financieros. Tradicionalmente, la creación de riqueza consistía en la acumulación de capital a lo largo de tu vida laboral para poder usar ese mismo capital para reproducirlo, ya sea creando una empresa o invirtiéndolo. Pero en los años 70 surgió una nueva forma de creación de riqueza, una forma que hasta ese entonces no estaba tan generalizada: la deuda. Ahora bien, ¿por qué en los años 70? En los años 70 se produjo algo que cambiaría la historia monetaria para siempre. Se terminó de enterrar lo poco que quedaba del patrón oro. Nixon se encargó de suspender la convertibilidad del dólar en oro, una medida que en un principio parecía temporal, pero resultó ser permanente. Esto de aquí eliminó la camisa de fuerza a la que estaba sujeta la economía. Todo el sistema financiero tenía que limitar su tamaño a la cantidad de oro disponible, y desde que se suspendió esa restricción, su crecimiento ha sido exponencial. Ahora el crédito era mucho más accesible, permitiendo a las personas adquirir bienes como vivienda de forma mucho más sencilla. El estancamiento de los salarios en esa época no era un problema, ya que los precios de los activos como la vivienda eran muy accesibles en esa época. Un salario promedio permitía comprar una vivienda sin mucha complicación y encima daba para ahorrar. Esto es un punto crucial y algo que nos puede ayudar a entender por qué surgió la clase media durante esa época. Los precios de los activos básicos como vivienda eran muy bajos en comparación a los precios actuales, permitiendo tener tu vida montada en muy pocos años con menos esfuerzo del que se necesita ahora. Cuando digo esfuerzo, hablo esfuerzo en términos monetarios, que se necesita destinar menos dinero a la adquisición de vivienda. No me refiero a que eran más vagos. Ahora bien, si les ha tocado vivir en el mundo de la piruleta, donde todos podían tener una casa, ¿por qué se ha torcido todo? En un rato lo vamos a responder, pero antes hay otro asunto que tratar.
Algo importante que no hemos mencionado es que durante esa época se universalizó la educación superior. Hasta hace relativamente poco, estudiar una carrera universitaria era algo solamente reservado a un reducido grupo de personas, pero con la consolidación del estado de bienestar que garantizaba el acceso a todos a la educación, eso se rompió. Durante esa época, con salir de la universidad era suficiente para conseguir un trabajo digno, bien remunerado y permanente, algo que ayuda también a construir un patrimonio más grande. De ahí el motivo por el que si habláis con cualquier persona de esa generación recordará con cierto cariño esa época. Ahora bien, ¿qué ha pasado? A medida que la generación de los baby boomers surfeaba la ola de la deuda, los precios de los activos no paraban de subir. Como la demanda de esos activos, sobre todo de vivienda, no paraba de subir, ya que el endeudamiento permitía comprar casi a cualquier persona, la oferta no podía acompañar a esa demanda, provocando que los precios se disparen. Pero a la vez que los precios se disparaban, lo hacían también la riqueza de las personas que tenían esos activos en su patrimonio. Aquí podéis comparar la riqueza que poseen las distintas generaciones y hay un claro deterioro desde la generación de los baby boomers. Pero mientras eso ocurría, los salarios reales y la productividad de la economía se quedaban estancados. A partir de los 90, los salarios reales de las economías más desarrolladas comenzaban a estancarse, la productividad ya no crecía de la misma forma y los activos, como vivienda, se volvían cada vez más caros. Las razones de ese estancamiento hay varias, pero la principal es el estancamiento demográfico de las economías, algo que ya tratamos en este canal y lo vais a tener en la descripción y en el vídeo que tendréis en la pantalla final. A lo importante, todo eso estaba lastrando las posibilidades de las próximas generaciones, pero el evento que terminó de dinamitar todo esto fue la crisis del año 2008. La crisis inmobiliaria supuso un giro radical para el sector. La burbuja que se había generado dinamitó la economía mundial y desde ese entonces el sistema financiero también sufrió de profundos cambios. ¿Os acordáis del patrón oro y la facilidad de acceder al crédito? Bien. Eso se acabó. El chicle de la deuda se estiró hasta su límite hasta que se rompió y ese hack dejó de funcionar. Por el miedo a que se repita un episodio similar, se endurecieron los controles sobre el sector financiero. Se aprobaron grandes leyes como Capital II o Basilea III. En Estados Unidos también endurecieron las condiciones del sector financiero, poniendo fin a la fiesta de la deuda. Sí, los tipos de interés estaban prácticamente en cero. Imaginaros si durante los años 70 los tipos de interés llegan a ser cero. Pero a pesar de eso, ya no se concedía crédito con tanta facilidad. Los precios de la vivienda seguían siendo elevados, pero los salarios reales no crecían. Resultado, la vivienda ahora es un bien de lujo. El alquiler, que era una forma tradicional de ahorrar para comprarte una vivienda, ahora se ha convertido en la única forma realista de poder vivir solo, y no es una forma precisamente barata de hacerlo. Y por si esto no fuese suficiente, ¿os acordáis de la universidad? Los estudios universitarios también han dejado de ser garantía de éxito. Antes tener un título universitario era algo novedoso y conseguías destacar. Ahora es prácticamente indispensable si quieres tener una posibilidad de tener una vida en condiciones, continuar tus estudios después de la universidad. La etapa educativa ahora se ha alargado. Ya no es solo terminar tu carrera, ahora ya tienes que tener como mínimo un máster para poder acceder a salarios dignos. Pero aquí hay algo que se debe matizar. Hay carreras que sí que te garantizan una vida laboral exitosa, pero el problema es que se están empezando a masificar carreras sin futuro. Esto que voy a decir es cosecha propia, tomadlo como tal. Aún sigue imperante la idea de que hay que estudiar una carrera para tener éxito. Eso era cierto hasta hace unos años, ahora ya no. De ahí a que se le dé el peor consejo que se le puede dar a un joven. Estudia lo que te guste. Y no, la mayoría de veces lo que te gusta no irá alineado con tener un buen trabajo. Pero bueno, eso lo desarrollaremos en otro vídeo que sacaremos más adelante, supongo que en algún momento del año. Conclusión, que la educación tampoco es garantía de nada. La respuesta a la pregunta que nos hemos hecho al principio del vídeo es que sí, la generación de los baby boomers han tenido más facilidades para construir su patrimonio. Les ha tocado vivir en una economía en plena expansión y el surgimiento de la deuda como forma de generar riqueza, pero ese chicle ya se ha estirado hasta su límite. Ojo, que lo hayan tenido más fácil no quiere decir que no han puesto de su parte. Puedes tener mejores oportunidades, pero si no sabes aprovecharlas, de poco sirven. Las generaciones actuales también tienen otras preferencias. Esto es
hasta cierto punto cierto, las preferencias han cambiado y el crecimiento exponencial de la cantidad de ocio hace que muchos tengan otras prioridades, pero esto no quita el hecho de que en la actualidad las cosas son mucho más complicadas. Aunque un joven quisiera hacer las cosas bien, lo tiene prácticamente imposible, ya que no hay las mismas facilidades. Lo puede conseguir, sí, pero bastante más tarde que en los años 70. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que existe esa diferencia generacional? Os leímos en los comentarios, gracias por vernos. Un día más y nos vemos en el próximo vídeo.